El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Hoy que celebramos a San Bernardo, querría decir algunas palabras sobre la espiritualidad cisterciense. La espiritualidad cisterciense nació como un retorno al trabajo manual benedictino. Algunos monasterios benedictinos en la época de San Bernardo, pues ya se habían dedicado mucho a las cuestiones intelectuales, etc. Y San Bernardo dijo: no, tenemos que volver a una mayor pobreza, sobriedad, al trabajo manual. También ellos hacían libros y copiaban, pero San Bernardo va a insistir en eso. Y la vida en un monasterio cisterciense es un dejarse llevar por el horario del monasterio. Lo que voy a decir de los cistercienses vale para tantísimas otras espiritualidades monásticas. Dejarse llevar por el horario que con sus horas canónicas va interrumpiendo con oración el día. No solamente las horas canónicas, desde el momento en que toca la campana, el monje deja las cosas que esté haciendo y las deja al momento, dice la regla de San Benito: dejando las cosas de las manos se dirigirá a la capilla. Como signo cada hora canónica de que lo primero es Dios, de que por muy importante que sea lo que en ese momento tuviera entre manos, lo primero es la adoración con el Espíritu a Dios. Una cosa es lo que se tiene entre manos y otra cosa es la adoración. Y ya el monje, de camino hacia la iglesia, va preparándose a la oración. No va hasta la iglesia pensando en cosas terrenas, pensando en sus ocupaciones. No, ya el ir es un tiempo de oración. Y después el monje llega a su sitio en el coro y el tiempo de espera hasta que el abad da
un golpe en el asiento y todos se ponen en pie, también es otro tiempo de oración. Como veis, la oración, después que surge, nace de que ya el trabajo está hecho en oración, pero además hay esas preparaciones. Y yo me acuerdo en el monasterio de Poblet, la iglesia románica, impresionante. Perdón, creo que es gótica del primer gótico, impresionante. Me quedé admirado. Es casi digna de una catedral, casi. Y tan sobria. Todos los templos a veces hay muchas añadiduras. Aquel inmenso templo, altísimo, todo estaba dirigido al misterio de Dios, en la desnudez de su piedra. Y después me quedé muy admirado cuando lo visité la primera vez, la belleza del canto gregoriano. Qué bien cantaban. Después he conocido muchos otros monasterios, pero el de Poblet era impresionante. Y al salir de la hora canónica, recuerdo, fuimos al refectorio. En cuanto entré en la clausura, la belleza del claustro. He conocido también muchos claustros en mi vida, pero aquel claustro es de los más bonitos que he visto nunca. Y la verdad es que en sí mismo tampoco es que tenga tanto misterio, arcos de piedra, pero eso es toda una enseñanza. Siendo un arco de un monasterio y de otro tan parecidos, arcos con vegetación en el centro, ¿qué diferencia hay de unos claustros a otros? Lo mismo podrá decir Dios de las almas, podrá decir sí, si tiene fe, esperanza, caridad, unas virtudes, pero qué diferencias con los mismos materiales de unas almas a otras. Ese claustro, impresionante, impresionante. Como siempre, los pequeños detalles. Nada había en el claustro que distrajera de la oración. He visto después en otros monasterios pues que hay cosas que en el fondo distraen. Hay cosas que son decorativas pero que no tienen un sentido espiritual. Mientras que los claustros más bellos son los que son una expresión de la centralidad de Dios. Y ese es un lugar que ya invitaba andando por él a pasear. Y después la vegetación de su interior, bellísima, bellísima. Además, con un pequeño detalle que suele estar en prácticamente todos los monasterios cistercienses. En una parte del claustro, no justamente en el centro, pero a poca distancia de uno de los lados hacia adentro, una gran fuente. Una fuente cubierta con una techumbre gótica, con arcos también, como símbolo de la fuente de agua viva. El correr del agua continua. Además, en esa época no era un circuito cerrado, era una canalización en la que si corría el agua es que realmente corría, con lo cual el agua siempre estaba pura, limpia, se podía beber de ella. Todos los monjes veían en esa fuente, cuyo diámetro era el doble que hay entre mis manos, el doble, y que caía de un primer plato a un segundo plato, veían en ello un símbolo del agua viva, pero es que además podían beber allí. Podían poner sus manos y saciar con agua fresca en mitad del verano. Y después el refectorio. El refectorio siendo meramente un lugar para comer. El refectorio era grande como una iglesia, con unas mesas alargadas
Y el mero lugar donde hacían algo tan físico como comer era ya visualmente una expresión de que hasta lo material, lo físico, la comida, se hacía algo espiritual. Porque mientras comían seguían orando en silencio. Un lector iba leyendo de un modo muy monástico, con un tono muy monástico, las lecturas. Hasta el comer no interrumpía la oración. Y después, así todo el día, trabajo, oración, descanso solo tras la comida del mediodía y solo tras la cena. Y recuerdo también la belleza de las completas. La belleza de las completas porque aquella iglesia gótica estaba totalmente a oscuras. Solo sobre el altar 3 velas en recuerdo de la Santísima Trinidad. Y en la oscuridad los monjes salmodiaban y después se apagaban las velas y los monjes salían. Aquel acabar del día apagándose todas las luces de la iglesia era algo también que impresionaba a todos los que estábamos allí de huéspedes. Impresionaba. El monasterio como un lugar centrado en Dios, en el que su centro verdadero es Dios, el que da la felicidad es Dios. Un hombre casado pues tiene comidas en casas de los amigos con otras familias, vacaciones, viajes, alicientes en las comidas, alicientes en ver cosas nuevas. En el monasterio el centro es Dios y todo lo que otros reciben de alegría, de consuelo en la vida a través de las cosas, allí solo Dios, solo Dios. Y sea el trabajo, sea la oración, sea el descanso, todo gira alrededor del misterio de Dios. Con lo cual, tanto si un monje cae enfermo, como si hay cualquier problema, todo debe ser entendido desde esa centralidad de Dios. El monje no puede ya preocuparse en su corazón por las pequeñas cosas. Si lo ha entregado todo, pues él se dedica a hacer bien su oración y su trabajo y ya está, y ya está. No debe preocuparse por las pequeñas cosas. Si el monje dijera, soy infeliz, pues, ¿por qué? ¿Por qué? No puedes estar tentado, puedes tener dolor físico de una enfermedad, pero si aquí tienes lo que buscabas, que era Dios, y Dios nunca defrauda, nunca defrauda. Puede probar, pero nunca defrauda. Con lo cual el monje, si hace bien su trabajo, su oración, las horas canónicas, la presencia de Dios, la obediencia, la humildad, las virtudes, no puede estar infeliz, no puede. Es imposible, Dios no le va a fallar. Con lo cual uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Y siempre descubriremos que incluso dentro del claustro queda algo de humanidad. Siempre queda algo de humanidad. Siempre solo Dios, pero Dios y un poquito. El monje tiene que alimentarse solo de Dios. Como me decía un monje de ese monasterio, si yo con permiso de mi abad tuviera unas galletas o unos dulces que me hubiera traído un familiar, o un amigo, o un conocido, con permiso de mi abad, si yo tuviera eso en mi celda, ya no me alimentaría solo del monasterio. Con lo cual,
él lo ponía como ejemplo de esto que acabo de decir. Nada más. Los monasterios cistercienses, a centenares en el mundo, dan gloria a Dios con su espiritualidad peculiar, con sus huertos, con sus pequeñas granjas, con su trabajo manual, con sus hábitos blancos que representan la blancura del alma y el escapulario negro que simboliza la renuncia a la muerte al mundo. Que San Bernardo ruegue por nosotros para que el espíritu de esos monasterios lo vivamos también un poco, unas gotas en nuestro espíritu, los que no somos monjes.